buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos este miércoles 18 de febrero. La conferencia del día de hoy está grabada porque el padre Sergio tenía unos compromisos el día de hoy y la grabamos, pero la conferencia de hoy es Vuelvan a mí de todo corazón, el llamado a la conversión. Es la primera conferencia del Seminario de Cuaresma 2026. Y antes de pasar con el Padre Sergio, vamos a hacer una pequeña oración de protección inicial. En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Señor, que en nuestra casa, cuando se hable, siempre nos miremos a los ojos y busquemos crecer juntos. Que nadie esté solo, ni indiferente, ni aburrido, que los problemas de los otros no sean desconocidos ni ignorados, que pueda entrar quien tiene necesidad y que sea bienvenido. Señor, que en nuestra casa sea importante el trabajo, pero no más importante que la alegría, que la comida sea un momento de gozo y de conversación, que el descanso sea paz del cuerpo y del corazón, que la mayor riqueza sea estar juntos. Señor, que nuestra casa, el más débil sea el centro de atención, que el más pequeño y el más viejo sean los más queridos, que el mañana no nos dé miedo, porque tú, Jesús, siempre estás cerca, que cada gesto esté lleno de significado, que te demos gracias por todo lo que la vida nos ofrece y tu amor nos da. Señor, que nuestra casa sea un lugar de acogida como la tuya en Nazaret con María y José y como la de tus amigos Marta, María y Lázaro en Betania. En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Y ahora sí, pasamos con el Padre Sergio, que muchas gracias, Padre, por haber aceptado la invitación. Muchas gracias de todo corazón por estar aquí con nosotros. Estamos para servir y con la mente puesta en las palabras, todo para gloria de Dios y salvación de las almas. Amén. Claro que sí. Habiendo ya realizado pues la oración e invocado también al Espíritu Santo, entramos en materia y Ok, siendo la claro que sí. primera plática, ahora quiero decir algunas palabras sobre qué es la Cuaresma, porque tenemos que ubicarnos un poco. Es un periodo de 40 días de preparación espiritual que nos sirve como antesala para celebrar no solamente la Semana Santa, sino fundamentalmente la Pascua, que significa pasión, muerte y resurrección de Jesús, que es el núcleo central de estos días santos. Tiempo de conversión para celebrar pues la Pascua, que comienza con el miércoles de ceniza, día en que se impone ceniza en la frente como recordatorio de la fragilidad humana. Recuerda que eres polvo y en polvo te convertirás. Concluye el tiempo de Cuaresma el Jueves Santo antes de la misa de la Cena del Señor, dando paso al Triduo Pascual. La Cuaresma es tiempo de gracia y salvación. La conversión no es un mero cambio de comportamiento o una decisión aislada, sino un proceso profundo y transformador, impulsado por la gracia divina. Se entiende como un tiempo de gracia, porque representa el momento oportuno en que Dios ofrece su misericordia para que el ser humano se vuelva hacia Él, abandone el pecado y acceda a la salvación. No debemos tomarlo como una rutina, otra cuaresma más y volvemos siempre a lo mismo. Es tiempo de Dios, es tiempo de salvación y por tanto es único momento. No debemos pensar, las cosas serán diferentes después, el otro año puedo tener una nueva oportunidad. Si el Señor te está dando la oportunidad, tienes que aprovecharla. Si hoy escuchas la voz de Dios, no endurezcas el corazón. Este es el momento de la salvación. Joel
En el capítulo 2, versos del 12 al 13 nos dice, pero aún ahora, oráculo del Señor, vuelvan a mí de todo corazón, con ayuno, llantos y lamentos, desgarren su corazón y no sus vestiduras, y vuelvan al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y rico en fidelidad, y se arrepiente de sus amenazas. Si es tiempo de gracia y si es tiempo de salvación, es tiempo de iniciativa de Dios. Es Dios quien toma la iniciativa de salvarnos, de redimirnos y ofrece lo mejor, ofrece la misericordia. Como en tantos momentos en su vida pública Jesús lo ofreció a los pecadores. Y para muchos fue también su único momento, como por ejemplo el caso de Zaqueo. Zaqueo sube a un árbol y desde allí mira a Jesús. Fue un momento único. Quizás no hubiera tenido la misma oportunidad como la tuvo en ese momento. Cuando pasa Jesús, cuando habla Jesús y nos llama a la conversión, cuando quiere ofrecernos su gracia y su salvación, debemos responderle a Él. Él sabe por qué. En el Salmo 51, verso 12, están estas palabras. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro y renueva la firmeza de mi espíritu. Es la confianza total en Dios que solo Él puede recrear, volver a crear como lo hizo en la creación, pero pasándolo a nivel personal, individual, solo Él puede recrear. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro. Esto significa que no bastan nuestras fuerzas personales. El Catecismo de la Iglesia Católica Jesús llama a la conversión en el número 1427. Esta llamada es una parte esencial del anuncio del reino. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena noticia. En la predicación de la iglesia, esta llamada se dirige primeramente a los que no conocen todavía a Cristo y su evangelio. Así, el bautismo es el lugar principal de la conversión primera y fundamental. Por la fe en la buena nueva y por el bautismo se renuncia al mal y se alcanza la salvación, es decir, la remisión de todos los pecados y el don de la vida nueva. Luego enseguida en el número 1428 dice el catecismo, ahora bien, la llamada de Cristo a la conversión sigue resonando en la vida de los cristianos. Esta segunda conversión es una tarea ininterrumpida para toda la iglesia, que recibe en su propio seno a los pecadores y que siendo santa al mismo tiempo que necesitaba de purificación constante, busca sin cesar la penitencia y la renovación. Este esfuerzo de conversión no es solo una obra humana, es el movimiento del corazón contrito, atraído y movido por la gracia, a responder al amor misericordioso de Dios que nos ha amado primero. No es solamente una obra humana, es primero una obra de Dios, es la obra de la gracia. Que supone también una respuesta a ese amor misericordioso de Dios que nos amó primero. Es importante ver la cuaresma no como esfuerzo, aunque también lo implica, pero no solamente el esfuerzo. La cuaresma hay que verla como camino. Entender la cuaresma como un camino en lugar de una simple lista de tareas extenuantes cambia completamente la visión y la experiencia de esta cuaresma. No se trata de una carrera de obstáculos para probar qué tan fuertes somos, sino de un proceso de transformación gradual.
Si la vemos como un esfuerzo, nos arriesgamos al perfeccionismo o a la frustración o a pensar de que todo es por nuestros méritos y no por la gracia de Dios. La cuaresma no es un fin en sí misma, es el sendero que conduce a la Pascua. Verla como camino implica aceptar que tiene un ritmo. No se llega al final el primer día. Hay días de paso firme, pero también pueden haber días de cansancio. Requiere equipaje ligero. El ayuno no hay que considerarlo como aguantar hambre, es desprenderse de lo que pesa. ¿Qué cosa pesa? Porque no solamente son los alimentos, sino también los apegos, los ruidos, el ego, para poder caminar más rápido. Hay una brújula. La oración no es un rezo repetitivo, es el mapa que nos recuerda hacia dónde vamos. Hay tres posturas en la marcha. Tradicionalmente se nos dan tres herramientas que cobran un nuevo sentido cuando las vemos como parte del viaje. El ayuno se podría ver como una simple privación que causa mal humor, pero también ya visto como camino, lo primero es vista como esfuerzo, lo segundo vista como camino, es un espacio libre para lo que de verdad importa, porque sí, lo que nos interesa precisamente es tener esa actitud de libertad, ser libres, actuar con libertad, ser personas que decidimos por nosotros mismos, que acogemos la gracia y que acogemos la salvación de manera absolutamente libre. Otra herramienta que puede ser vista también como un esfuerzo, como una carga, es la oración, solo cumplir, orar por orar, cumplir con un horario estricto. En cambio, vista como camino, se entiende como un encuentro con Dios, con aquel que nos guía, con aquel que nos acompaña en el viaje, porque el viaje es en dirección hacia la Pascua, hacia encontrarnos con Jesús muerto y resucitado. La otra herramienta es vista, que puede ser vista como carga, es la limosna, que cómo nos puede costar perder algo de dinero o de tiempo. En cambio, vista como camino, es salir de uno mismo para encontrarse con el otro. ¿Para qué caminamos? ¿Hacia dónde vamos? El esfuerzo por el esfuerzo es masoquismo. El esfuerzo por amor es ascesis. Caminamos para llegar entrenados a la alegría de la resurrección. El objetivo no es simplemente ser mejores personas, es mucho más que eso. Es empezar a vivir mucho más conectados, más vivos, más fervorosos, más llenos de Dios, con una fe intensa. Decidimos no solamente cambiar acciones, actitudes, sino imitar a Cristo. Porque esto es lo que cambia precisamente, lo que le da un giro a una verdadera conversión. Porque hay personas que pueden decir, por ejemplo, sí, Jesucristo era una persona que perdonaba, pero yo no perdono. Sí, Jesucristo era una persona que amaba, pero yo no amo. Que servía, pero yo no sirvo. Que hacía el bien, pero yo no lo hago. Entonces, la auténtica conversión va a significar precisamente eso, caminar por el camino de Jesús, seguir a Jesús, ser personas que imitamos a la persona de Jesús, así como Él también lo hizo,
igual también nosotros, perdonar, amar, ser reconciliadores, ser personas que buscamos la comunión. Eso es lo que tenemos que hacer. Y si en el camino solo trabajamos esforzándonos, luchando nada más, pero no nos estamos hidratando, el caminante se desploma. En este trayecto, ¿cuáles son, por decirlo así? Porque es un trayecto de desierto también, porque eso era una de las primeras imágenes que encontramos nosotros, o de los primeros pasajes bíblicos en esta cuaresma, será el de Jesús en el desierto. Entonces, encontraremos oasis, encontraremos momentos de fortaleza, de, de ayuda para que podamos nosotros salir adelante en este tiempo y no quedarnos nada más en el desierto con sed, con esfuerzo, con sacrificio. Entre esos elementos está el silencio para recalibrar la brújula interna, la compasión para suavizar el trato con los demás y con uno mismo, la gratitud para notar que a pesar del desierto hay vida, hay esperanza, podemos seguir adelante. Y podemos seguir adelante porque la gracia nos sostiene, porque Dios nos acompaña, porque en ese desierto está el Señor también. La cuaresma no es una temporada para hacerse el fuerte, sino para hacerse consciente. Es el espacio para preguntarte hacia dónde estoy caminando en mi vida y tener la valentía de ajustar el rumbo. Tenemos que hacer ajustes. No podemos decir que las cosas van a seguir después de que pase la cuaresma igual o peor, porque mucha gente esperan, ay, que pase rápido esta cuaresma. Y cuanto más rápido pase la cuaresma, mejor todavía. En realidad no se trata de eso. Se trata de una gracia, de una oportunidad que el Señor nos está dando y de poder responderle a Él, pero una respuesta que quede de manera permanente también, que realmente nos lleve a encontrarnos con Él. Al final del camino, la pregunta no será cuánto dejaste de comer, sino en quién te convertiste mientras caminabas. La conversión en la Sagrada Escritura. Hablar de una auténtica conversión en la Sagrada Escritura es ir mucho más allá de un simple lo siento o de un cambio de conducta externo. En el contexto bíblico, la conversión es una transformación radical que afecta a la raíz misma de la existencia de la persona. En el Antiguo Testamento, la palabra principal para hablar de la conversión era literalmente dar la vuelta, regresar. No es solo remordimiento, es la acción física y espiritual de dejar un camino equivocado para volver al camino de Dios. Es una relación de alianza. Para los profetas como Amós o Jeremías, convertirse no era cumplir leyes, sino volverse a una relación personal con Yahvé. Ya escuchamos al profeta Joel: conviértanse a mí de todo corazón, con ayuno, llanto y lamento. En el Nuevo Testamento, el término griego metanoia profundiza el significado. No se trata solo de cambiar de dirección, sino de cambiar la forma de pensar. Es una renovación total. No es volvernos un poco mejores que antes, es cambiar de rumbo,
Cambiar de dirección, ciertamente, pero al mismo tiempo cambiar la mentalidad. Si caminaba hacia el norte, ahora iré caminando hacia el sur. Una nueva perspectiva es adquirir la mente de Cristo, ver al mundo, a los demás y a uno mismo a través de los ojos de Dios, imitar a Dios, imitar a Jesús, decía. La predicación de Juan el Bautista y de Jesús también, ambos comienzan su ministerio con el mismo grito: conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca. Se trata de una conversión del corazón, no solo exterior. Hablar de la conversión del corazón es hablar de una verdadera transformación. Es la diferencia entre podar las hojas de un árbol y cambiar la calidad de su raíz. No se trata solamente de podar un árbol, es mucho más. Veamos algunos puntos clave para distinguir entre el cambio meramente exterior y una auténtica renovación interior. Uno, referido a la intención. Un cambio exterior se enfoca en el qué dirán. Hago esto para que la gente hable bien, cumplo normas sociales y rituales para mantener la imagen mía de buena persona, para que todos digan: yo soy, qué buena persona que es. Porque sí, a nosotros nos encanta que la gente nos halague. Y cuando alguien está hablando muy bien de nosotros, en el fondo estamos diciendo aquellas palabras. Interiormente lo decimos: síguele, síguele, síguele. Porque nos encanta que nos estén halagando. Entonces no se trata de eso. En el fondo es la intención con que hacemos las cosas, porque el fariseo hacía las cosas para que lo vieran, con el objetivo principal de ser vistos, admirados y reconocidos por la gente, buscando la honra humana en lugar de la aprobación divina. Jesús describió esta actitud como hipocresía, ya que priorizaban la apariencia externa sobre la verdad, la verdadera piedad. Todo lo hacen, dice el capítulo 23 de San Mateo, todo lo hacen para que para que los vean. Agradan las filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Les gusta, les gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, ser saludados en las plazas y oírse llamar mi maestro por la gente. Además, observa muchas otras cosas por tradición, porque oyeron a sus padres hacer tal cosa y equiparaban la tradición, aquello que habían escuchado de sus padres, con la ley de Moisés y le daban el mismo valor. Y por eso esa tradición que ellos vivían era una tradición que estaba ya pervertida, maleada. La actitud interior nace de una convicción profunda, incluso cuando nadie nos está mirando. No busca aplausos, sino la coherencia. Que alguien haga el bien, se porte bien, actúe como debe actuar, aunque no lo estés viendo, eso es parte de la cuaresma. Es decir, eso es vivir de manera interior esta cuaresma. Cuando se trata del cumplimiento exterior, se siente como una carga o como una obligación pesada. Se requiere de un esfuerzo de voluntad agotador, porque el deseo sigue anclado en lo viejo. Cuando el cambio es interior, el gusto personal empieza a cambiar. Lo que antes te atraía, un hábito tóxico, el egoísmo, empieza a perder su brillo. Y lo que antes te costaba, por ejemplo, la generosidad, el servicio, la paciencia, empieza ahora a darte paz. Lo asumes con mucha serenidad. Quien solo cambia por fuera tiende a señalar los errores de los demás para validar su propio esfuerzo.
porque también nos encanta que la gente hable muy bien de nosotros, nos encanta sacar una lista de todos nuestros méritos, de todas nuestras obras, de todo lo que hacemos, y no es así. Cuando el cambio es interior, produce empatía. Al reconocer lo difícil que es cambiar la propia naturaleza, uno se vuelve más misericordioso con los procesos ajenos y más misericordioso también, porque entonces vamos entendiendo que los demás son frágiles. Si yo reconozco mi fragilidad, mi pecado, entonces voy a reconocer también la fragilidad de los demás. Voy a reconocer que también yo soy débil y seré una persona mucho más humilde. Nos llevará a ser mucho más humildes. Uno se vuelve pues más compasivo y más misericordioso. ¿Cómo se cultiva esta conversión? Para que la conversión sea de corazón, suele requerir silencio y autoexamen. Identificar las heridas o miedos que motivan nuestras malas acciones. Aceptar que somos vulnerables, que somos pecadores, que no podemos cambiarnos nosotros a sí mismos con nuestra propia fuerza de voluntad. Se requiere de una apertura a la gracia o a la ayuda externa. Pequeños actos ocultos, hacer el bien de forma anónima, es el mejor ejercicio para matar el ego que busca solo la conversión exterior. Es un camino de toda la vida, no un evento de una sola vez. ¿Hay alguna área específica o algún hábito en el que sientas que te estás quedando solo en la superficie? La conversión es un proceso que no termina nunca. Toda la vida estamos en estado permanente de conversión. Nunca terminamos de convertirnos. Siempre vamos dando pasos de cambio en nuestra vida. Volver al amor primero. La frase volver al amor primero tiene su origen principal en el libro del Apocalipsis, capítulo 2, verso del 4 al 5. Es un mensaje dirigido a la iglesia de Éfeso. Se trata, Éfeso, de una iglesia aparentemente perfecta, pero muy fría. La iglesia de Éfeso era admirable. Trabajaban duro, no toleraban la maldad y tenían una doctrina impecable. Y podría ser muy parecido a muchas de nuestras comunidades, de nuestros grupos, de nuestra familia, que tal vez decimos que somos buenas personas, que vamos caminando bien. Incluso a veces tenemos el elogio de nuestro párroco o de alguna otra persona religiosa, por ejemplo. Sin embargo, podemos ser fríos, no haber dado realmente un auténtico paso de conversión. Dios le hace un reclamo a Éfeso. ¿Por qué su frialdad? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esa es la queja que Dios tiene contra Éfeso. Fíjate bien desde dónde has caído, conviértete y observa tu conducta anterior. Si no te arrepientes, vendré hacia ti y sacaré tu candelabro de su lugar preeminente. Había sustituido la pasión por Dios con la rutina del deber. Es que esto lo hago así, es que siempre lo hemos hecho así, es que esa es la tradición, es que siempre nos hemos portado bien. Me encuentro con personas, y los sacerdotes lo sabemos, que dicen, tengo tantos años de no confesarme, ¿y por qué no te has confesado? Porque yo no he hecho nada malo, porque soy una persona que a nadie le hago mal, y tienen una visión completamente reducida del pecado,
del mal, precisamente porque su vida es una vida completamente apagada, una vida donde prevalece la tibieza, prevalece todas estas cosas que obstaculizan, como vamos a verlo en breves momentos. ¿Qué significa ese primer amor? No se refiere cronológicamente al primer sentimiento que tuviste, sino a la prioridad y calidad de ese afecto. Era prioritario para mí Dios, era lo primero Dios, lo amaba de verdad. Es ese estado de asombro y gratitud que sientes cuando recién conoces a Dios. Puede ocurrir, por ejemplo, después de un retiro espiritual, que se siente ese deseo grandísimo, fervoroso de buscar a Dios, un sentimiento, pero que no puede quedarse en un sentimiento. Hay que estar revisando continuamente. Ese primer amor hay que estarlo revisando. Igual le puedes pasar a un matrimonio, a una familia. El primer amor hay que estarlo constantemente revisando. Si estamos nosotros conectados con ese primer amor o, o nos hemos olvidado, ya caímos pues en la rutina, en la costumbre, hacer las cosas por amor a Él y no por costumbre, reconocimiento o miedo. La disposición de poner a Dios en el centro de todas las decisiones por encima de los intereses personales. El camino de regreso, o sea, de la conversión, en el versículo 5 nos presenta pues esto, versículo 5 de este texto que escuchábamos del Apocalipsis. Mira hacia atrás y reconoce de dónde has caído. Y identifica ese momento en que la relación era vibrante y compárala con el presente. Arrepiéntete. Ya una vez reconocido mis fallos, mis errores, mis pecados, tengo que arrepentirme. No es solo sentir culpa, sino un cambio de dirección. Es admitir que las prioridades se desordenaron y luego empezar a hacer las primeras obras, volver a la disciplina sencilla, la oración genuina, la lectura desinteresada de la palabra de Dios, la práctica de la caridad. Eso mismo que hacías al principio, con alegría. En resumen, volver al primer amor es recuperar la relación personal y apasionada con lo divino, asegurándote de que tus acciones externas coincidan con el fuego interno de tu corazón. ¿Cómo sería la conversión hoy, en nuestros tiempos? ¿Y cuáles serían los obstáculos? Podríamos verlo desde tres aspectos, donde esos tres obstáculos que nos impiden dar pasos auténticos de conversión. Esos tres elementos forman una especie de tríada del estancamiento que drena la energía espiritual y no mantiene en el mismo lugar. Es como intentar correr un maratón con pesas en los tobillos mientras te da sueño y el camino está lleno de baches. Por ejemplo, la rutina. Es que siempre hago yo esto, siempre hemos hecho las cosas así. No hay ninguna creatividad, no hay ninguna iniciativa, estamos haciendo siempre lo mismo, ya lo hacemos, ya prácticamente se convierte en algo vacío, sin contenido. La rutina en sí misma no es mala, porque la disciplina requiere hábitos, pero se vuelve un obstáculo cuando se transforma en ritualismo vacío. ¿Cuál es el riesgo?
hacemos las cosas porque nos toca hacerlas. Es que me toca servir en tal cosa. Es que me toca ir a evangelizar. Es que me toca ayudarle a alguien. Es que me toca ir a visitar a un enfermo. Es que me toca ir a misa porque me toca. Perdiendo la capacidad de asombro y el sentido del por qué lo hacemos. Perdemos la capacidad también de ver que Jesús está presente en una Eucaristía. Ya no visitamos al Señor, ya no participamos en la Eucaristía y podemos estar cerca del lugar donde se celebra una Eucaristía. Y sin embargo, no tener la conciencia de la presencia real de Jesús ya no nos emociona, ya no hay fervor, ya no hay esa atracción hacia Él. En tiempos de Jesús, la gente se aglomeraba, cantidad de gente, o se abalanzaban, se tiraban hacia donde estaba Jesús para tocarlo, para sacarle un milagro. Y a veces podemos ver que sabemos de alguna Eucaristía y no nos interesa. Somos personas de cumplimiento, cumplo y miento. Y simplemente digo, pues yo voy a misa el domingo y eso es lo que basta. Eso es lo que dice la iglesia, el cumplir. Aprender precisamente a que las cosas no son por cumplimiento, sino por amor, que es lo que el Señor nos está pidiendo también. También la tibieza, como bien se dice, es ese estado donde no se es ni frío ni caliente, como dice también el Apocalipsis, porque no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es la falta de pasión, es la rutina de siempre. ¿Cuál es el riesgo de instalarse en la mediocridad? Nos conformamos con no ser malos, pero dejamos de aspirar a ser mejores. Es el así estoy bien. Así como estoy bien. Hay personas que no tienen ilusión por cambiar, ilusión por renovar las cosas. Pienso en los santos, algunos santos como San Francisco de Asís, Santa Teresa de Jesús, San Carlos Acutis, uno de los más recientes. Eran personas de iniciativa, eran personas que cambiaron su época, eran personas creativas, no eran personas que se dejaban llevar por la rutina, por el, por la tibieza. Al contrario, estaban siempre haciendo la voluntad de Dios, por supuesto, trabajando, llevando a los demás el bien, renovando lo que estaba cerca de ellos. ¿Cuál es el antídoto? El fervor y la memoria. Recordar los momentos de mayor claridad y compromiso para reencender el motor. Incluso todos los días deberíamos de hacer un examen de conciencia en las noches, porque así estamos no solamente recordando nuestras fallas, sino también estamos tomando una actitud de reconocer nuestras faltas, nuestros pecados, arrepentirnos de ellos y seguir adelante y no permitir en la familia, en el matrimonio, que pase un día si no es reconciliándose, si no es perdonándose, si no es dando un paso más adelante. Si en algún momento caímos, nos detuvimos, nos rebalamos, pues es el momento de levantarse. Y todos los días, imagínese todos los días, haciendo un examen de conciencia y pidiéndose perdón diariamente, no esperando que vaya incubándose más el resentimiento y dejando que vayan pasando los días, cortando lo más rápido posible, pues sería buenísimo
sería una gran iniciativa también. Luego el otro elemento es el pecado, la ruptura del rumbo. Más allá de la falta moral, el pecado actúa como un lastre que no desvía de la meta de la conversión. ¿Cuál es el riesgo? Genera una carga de culpa o peor aún, una ceguera que nos hace ver lo que nos, lo que nos daña como algo inofensivo y ver el pecado como si fuera poco, como que no tiene tanta importancia. Rompe la coherencia entre lo que queremos ser y lo que hacemos. ¿Cuál es el antídoto? La humildad y la rectificación constante. Entender que la conversión no es un evento único, sino es un proceso diario de volver a empezar, todos los días tratando de cambiar y mejorar. La conversión es un movimiento del corazón y nada detiene más el movimiento que la pesadez de la costumbre y la falta de fuego. En la Cuaresma se nos hace un llamado a despertar espiritualmente. No es solo una tradición de dejar de comer carne o cumplir con ritos externos. Es, en su esencia, un despertar de esa inercia, de esa tibieza, de ese acostumbrarse al pecar constantemente. Tenemos que despertar. Y entre las palabras que predominan más en este tiempo de la Cuaresma es precisamente estar despiertos también, parecido al tiempo del Adviento, pero estar despiertos y estar con los ojos abiertos también y estar con la disposición de dar un paso verdadero de cambio en la vida. La Cuaresma funciona como un paréntesis en un ruido cotidiano. Es una invitación a mirar hacia adentro y reconocer qué partes de nosotros se han quedado dormidas o entumecidas por la rutina, por el consumo, por el ego, por la rutina, por la costumbre. Por eso es que en este tiempo también se recomienda ya desde el inicio, recuerden que el miércoles de ceniza, con la imposición de la ceniza, se nos está recordando que somos nosotros, somos débiles y pecadores. No es tiempo para estar viendo los pecados de otros, sino el nuestro. Y ya se seguirá hablando de esto porque es parte en las homilías y seguro también que en otras pláticas de otros sacerdotes o de laicos se estará siguiendo hablar, se seguirá hablando del ayuno, de la oración y de la limosna. Pero el ayuno, más que pasar hambre, es un ejercicio de autodominio. Al decirle no a un impulso físico, le recordamos a nuestra voluntad que ella es la que manda, no nuestros caprichos. La oración es el silencio necesario para escuchar. En un mundo hiperconectado, la oración es el espacio de reconexión con Dios, con lo trascendente y con nuestra propia verdad. La limosna es el despertar a la realidad del otro. Nos saca de nuestro propio ombligo para recordarnos que somos parte de una comunidad y que nuestra plenitud está ligada al servicio. Tenemos pues ahora que dar esos pasos, quitar lo que sobra para quedarnos con lo que importa. Cuando vayas a una plaza, a un supermercado, a alguna tienda, piensa lo que no hacemos muchas veces. Solamente compraré lo que necesito. ¿Cuántas veces nosotros vamos porque nos gusta ir? Hasta ahí está bien, pero vamos caminando por las diferentes tiendas o negocios y entonces ahí esto me gusta y ya lo compro, esto otro me gusta y ya lo compro, y esto otro también me gusta. Entonces no se trata de eso. Si queremos caminar, tenemos que tener también un grado de ascesis, de disciplina, de penitencia, decir no, solo compraré lo que necesito, porque también los negociantes buscan cómo sacar dinero y se valen de las grandes fiestas, incluso de la Cuaresma, de la Pascua, de cualquier cosa para inventar necesidades para nosotros.
No necesitamos algo y sin embargo es que lo quiero comprar porque pienso que algún día lo voy a necesitar. Pensar bien. Hay que llegar a la Pascua, que es la primavera, con una energía mental y espiritual distinta. Y no se trata de hacer cosas extraordinarias, sino de hacer las cosas ordinarias con una conciencia extraordinaria. Hoy, pues, de nuevo, ya para ir finalizando, se nos vuelve a decir la palabra, porque estas palabras se dicen el día que tomamos la ceniza: conviértete y cree en el Evangelio. Estamos preparándonos para eso, para que la conversión sea auténtica y para siempre, intensificando la oración, fortaleciendo la humildad, renunciando a lo superfluo, comida, redes sociales, celulares, vicios de distintos tipos, dominio propio y solidaridad con los que sufren, compartir tiempo, talento o recursos. En un contexto moderno, el compromiso de Cuaresma puede traducirse en acciones muy concretas. Por ejemplo, ayuno digital, limitar el uso de pantallas para dedicar ese tiempo a la familia, a un enfermo, a una persona necesitada, a orar, a tener un momento de silencio reflexivo, a un consumo responsable, como había dicho, ¿verdad? Que no, evitando compras impulsivas y solamente haciendo lo que compras que necesitamos. Cercanía con el marginado, no solo dar dinero, sino dar la mano, visitar a un enfermo, escuchar a quien está solo o ayudar en un comedor social. Un perdón activo, identificar a esa persona a la que guardamos rencor y dar el primer paso hacia la paz. Orar por esas personas, evitar vengarme, tratar de salir de esas actitudes que nos impiden también encontrarnos con el hermano. Y a veces puede ser a nivel de la familia también. Desgraciadamente es donde se ve bastante esta situación, donde entre los hermanos ya perdieron ese cariño, ese amor que desde pequeños se tenían, entre familias, entre personas que han sido amigas y ahora han roto con esa amistad. Tenemos que volver otra vez a lo nuevo, a cambiar. La cuaresma, pues, no es una meta en sí misma. La meta es la alegría de la Pascua. La cuaresma y los medios de los que hemos estado hablando son lo que nos van a ayudar en el camino a llegar a la meta. Como ya lo dije, son medios que nos llevan a la meta. El compromiso no debe ser una carga pesada, sino un ejercicio de libertad que nos permita llegar más ligeros de equipaje a la celebración de la vida de la Pascua. No se trata de cuánto hacemos, sino de cuánto amor ponemos en aquello que nosotros hacemos. Les saludo y también termino haciendo una breve oración, primero agradeciendo a Dios porque nos permite estar con nosotros, nos permite dar la oportunidad de poder dar cambios profundos en nuestra vida, porque siempre nos da la oportunidad, como también se la dio a aquel buen ladrón. No era bueno, pero digámosle así, para distinguirlo del que era mucho más malo porque no se arrepintió. Aquel que Jesús canonizó en la cruz y que le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso, para que el Señor, aún en el último momento, también nos dé la oportunidad, arrepentidos también. Gracias, Padre, por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque piensas en nosotros, gracias por acompañarnos, gracias por tu compasión con nosotros. Y les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. Y Y la con su bendición de espíritu. Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén.
Dios me Muchas los bendiga. gracias, Padre. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Y Para cuánta servir. verdad hay en esas palabras de que lo que hagamos lo hagamos con amor. Sí, es cierto, muy cierto. Así es. Que creemos conciencia y que nos convirtamos desde el fondo de nuestro corazón. Bueno, Sí. Bueno, Padre, muchas gracias. Denise, no sé si tienes algún comentario. Ah, no puede abrir el micrófono, yo creo, Denise, porque está en el trabajo. Gracias, no, muchísimas gracias por la charla, padre, por motivarnos a llevar una muy buena cuaresma. Gracias a Dios. para servir. Gracias, padre. Todos tenemos, porque incluso yo tengo que revisarme, porque todos tenemos que revisarnos. Así Aunque ya es, tengamos una trayectoria, con mucho más razón tenemos que revisarnos nosotros también, que aunque tengamos 20 años, 30 años, lo que sea, mm, de estar sirviendo al Señor. Sin embargo, pues también, también fallamos a veces, ¿verdad? todos, Todos, así es, sí. Sí, eso me parece Bueno, muy buena idea también hacer una revisión de nuestra conciencia cada noche y, y pues para tratar de ver qué hicimos bien, qué hicimos mal y al día siguiente pues tratar de hacer las cosas un poco mejor. Gracias, Padre, por todos los consejos, por todo, por su conferencia. Muchas gracias. muchas bendiciones. igualmente. Gracias, Padre. Entonces ahora pasamos a hacer las invitaciones de los siguientes eventos del apostolado. Bueno, ustedes saben que los jueves, como tenemos adoración al Santísimo, desde el seminario Los Siervos del Divino Amor, se transmite solo por YouTube, desde Guadalajara, Jalisco, y durante la adoración al Santísimo se reza el Santo Rosario a San José. También les recordamos que todos los días se comparte la Santa Misa, también desde el seminario Los Siervos del Divino Amor y solo por YouTube. Y el próximo miércoles 25 de febrero, tendremos con nosotros al Padre Jesús Leonardo Rebollo León. Él nos va a hablar acerca del tema Un corazón que se deja sanar, sanación interior y reconciliación en la segunda de las 5 conferencias del Seminario de Cuaresma 2026. Bueno, deseamos que nos acompañen en todas las conferencias del apostolado. Muchísimas gracias. Y Denise, no sé si tenemos ya con la oración que hizo el Padre Sergio para finalizar o cómo la Con ves. la bendición del Padre, ¿qué más? Ok, bueno, pues Sí, muchas gracias. muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Deseamos que tengan todos una muy feliz noche. Gracias, Padre. Bendiciones para usted. Gracias. Pues, igual también para todas. Bendiciones.